Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al economista Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Gracias por estar con nosotros, presidente. Muy buenos días. Buenos días. Hace pocas horas, varias cámaras de comercio y de la producción han pedido al presidente de la República, al Ejecutivo, retire los proyectos de ley de herencias y de plusvalía de la Asamblea Nacional. ¿Con qué objetivo y cómo están manejando ustedes, o cómo han sustentado ustedes esta posición? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Mire, nosotros como Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador, como Cámara de Industrias de Producción en Quito, hemos manifestado nuestro total rechazo a este proyecto de ley que tiene como objetivos incrementar los impuestos a un monto confiscatorio de la herencia y la plusvalía. Y lo hemos hecho básicamente porque consideramos que el contexto de la ley lo que hace es dividir a los ecuatorianos, estigmatizar la riqueza y atentar contra una de las actividades económicas más antiguas de la historia de la humanidad, como lo es la empresa familiar. Más del 80% de las empresas en el país tienen una estructura familiar, y esas empresas que nacen pequeñas, micro, tratan de crecer y buscar una prosperidad en el futuro. No todas se quedan en un tamaño micro. Por eso señalar, como lo han dicho las autoridades, que esto no va a afectar a los pequeños negocios, a los microemprendedores, es un contrasentido, por un lado. Por otro, hemos considerado que la oportunidad es completamente errada. El país acaba de reducir su expectativa de crecimiento al 1,9%, y hay que ver qué va a pasar en el segundo semestre. Es posible que esa cifra tenga que ser revisada nuevamente. Pero ya con esa reducción es clara la señal de que el país va a crecer menos de lo previsto. Y en esas circunstancias, ¿qué sentido hace enviar un proyecto de ley que genera unas expectativas tan negativas en los pequeños, en los medianos, en los grandes empresarios? No obstante, el propio presidente de la República ha dicho que esta ley, específicamente la ley de herencias, no afecta el emprendimiento ni a la clase media, sino a los que más tienen. De hecho, se ha mencionado que el 98% de la población no pagará impuesto a la herencia. Se ha hecho un símil de que una familia de 3 hijos, conformada por 3 hijos, con un patrimonio de $420,000, no pagaría, no tributaría nada. Entonces, me parece que las cifras que ustedes tienen y las expectativas que ustedes tienen no concuerdan o se contraponen a lo que dice el oficialismo. Lo que pasa es que si entramos a un debate mediante una calculadora de quién paga, quién no paga, realmente estamos perdiendo el debate del concepto. Y es de eso justamente lo que se trata de legislar, y estamos sobre la base de la conceptualización. Y eso es lo que nos preocupa, porque puede ser que específicamente un negocio particular o una familia en unas condiciones actuales no pague ese impuesto a la herencia, pero ¿quién quita que en el futuro esa familia está trabajando para tener mayor prosperidad y generar mayor nivel de emprendimiento y por tanto riqueza y patrimonio familiar legítimamente? Entonces, de alguna manera, el mensaje a los ecuatorianos en ese sentido es que no pueden aspirar a más, que se van a quedar allí. Yo creo y estoy convencido de que los ecuatorianos, cada uno de nosotros, amanecemos todos los días con una visión pujante para ser más prósperos. No obstante, y eso tiene que ser analizado. Por eso es importante la conceptualización. Entrar a debatir el número, si el 47, si una familia con tantos hijos, eso es un debate por el momento secundario. El país necesita señales claras. No obstante, dejando al lado este debate de las cifras, de los porcentajes y de las perspectivas, no obstante, en este momento se paga un impuesto a la herencia. Así es. Entonces, hay que tributar sobre la herencia. Así es, ciertamente. Nosotros particularmente consideramos 2 factores en este punto. El primero es que el impuesto a la herencia, como está estructurado actualmente, implica un descuento del 50% para la línea directa de sucesión. Es decir, ese 35% que está vigente puede llegar al 17,5%. Con lo cual, el incremento no es del 35 al 47, sino del 17,5 al 47, porque se elimina esa reducción del 50% para la línea directa de sucesión. Entonces, si es que hay problemas de evasión también, como han señalado las autoridades, hay que corregirlos con todo el peso de la ley.
pero no se puede corregir un problema de evasión con un incremento de tarifa impositiva. Y también hay que sumar que está el impuesto a la plusvalía. Por eso es que nosotros como sector empresarial vamos a solicitar formalmente el archivo del proyecto de ley, lo que corresponde a la Asamblea Nacional en un llamado de sensibilidad con lo que está sucediendo en el país, con la conmoción que esto ha generado, es que archive el proyecto de ley. No podemos seguir dividiéndonos entre los ecuatorianos. Ahora, siempre se ha dicho, no es una cuestión de hoy y no es una cuestión del presidente de la República, quien de alguna manera ha ratificado estos términos en el sentido de que hay mucha inequidad en el país y que lo que se quiere es redistribuir la riqueza. ¿Esta es la forma, este es el mecanismo o cómo logramos esa inequidad de la que tanto más bien terminar con esa inequidad de la que tanto se habla y redistribuir la riqueza? Mire, la equidad, lograr condiciones de equidad más altos es un bien social completamente deseable. La pregunta es cómo llegamos a ese destino. Y hay varias formas. Una es la redistribución por la vía impositiva. Parecería ser que se está descartando la noción de que el empresario y el ciudadano durante toda su vida pagan impuestos. Esa es la contribución para la redistribución social y además que ya existe, como usted bien ha señalado, un impuesto a las herencias. Entonces, la pregunta básica y elemental que corresponde hacerles a las autoridades es ¿cuánto se espera disminuir la inequidad con este tipo de medidas? Porque de lo contrario estamos frente a un escenario en el que se plantean cifras y números que no encontramos un sustento técnico y que no tienen un objetivo final determinado. La política pública tiene que hacerse sobre la base, ciertamente, de la línea de pensamiento, pero por otro lado, sobre la base técnica, sobre los números. Esas respuestas no han sido contestadas. ¿Quién señala, por ejemplo, que el 47,5% es ese número mágico que nos va a llevar a reducir los niveles de inequidad? Nosotros creemos que el enfoque tiene que ser distinto. Hay que entregar más oportunidades a los ecuatorianos, entregar condiciones elementales y básicas, y en eso creo que se ha avanzado en los últimos años, pero hay que seguir profundizando aquello y permitir que las empresas, vía incentivos, no desincentivos, puedan abrir sus capitales a externos. ¿Cuándo van ustedes a presentar oficialmente o cuándo van a hacer este pedido para que se archiven los proyectos mencionados? Bueno, vamos a hacer una rueda de prensa el día de hoy como sector empresarial a nivel nacional de distintos frentes, industrias, comercio, servicio, construcción, pequeña industria, distintos sectores de la economía, y lo vamos a entregar formalmente a la Asamblea porque sentimos que no corresponde en este momento sentarse a dialogar sobre un tema específico de la norma, sino más bien solicitar el archivo del proyecto de ley. El momento es completamente inoportuno para la discusión de un tema tan delicado como este que está generando una conmoción inadecuada para el país. El país no necesita vivir condiciones como las que estamos viviendo y el inversionista requiere de previsibilidad, largo plazo. Eso se había dialogado el día 2 de marzo con el señor presidente de la República, la posibilidad de llegar a una pausa normativa que permita al inversionista en estas condiciones en las que el país está enfrentado a un shock externo con reducción del precio del petróleo y el incremento del valor del dólar, dar un espacio a la inversión privada para que retome la senda del crecimiento y lo haga sostenible en el largo plazo. Pero ese crecimiento solamente se da con certidumbre normativa. Fíjese usted que ya solamente el anuncio de la discusión de este proyecto, tal como se ha planteado, ha generado que grandes proyectos de inversión privados en el país se detengan. Hemos contabilizado más de 200 millones de dólares hasta el momento que han decidido paralizar sus inversiones. Eso no es lo que necesita el país en este momento. Gracias, economista Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y Producción del Ecuador. Vamos a una pausa y hablemos con más.